capítulo 24 del Génesis. Jamás vas a volver a ver este capítulo igual. Tan solo con este título de este capítulo: el día en que el Espíritu Santo tomó de los testículos a Dios. No estoy blasfemando, tranquilo, no te espantes. Quédate para ver cómo nunca vas a volver a ver este capítulo igual. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y le dijo: Eliezer, ven, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Sí, padre Abraham. Anda, Eliezer, pon tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde naciste? Y Abraham le contestó: Guárdate que no volverás a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y bueno, ¿qué significa esto de poner la mano debajo del muslo? Hay muchas interpretaciones, y la más clara es que hace que sea un forzoso roce de las partes íntimas, por lo que pudiera ser un tema delicado, una promesa delicada. Otros dicen que es un pacto en el que uno está sentado y en el otro está parado, lo que representa la autoridad sujeta al amo. Y esto podría significar que si no se cumplía, podría generar la esterilidad si se violaba. Pues literalmente estaba jurando por los hijos de la persona, teniendo los testículos como testigos. Oye, ¿te quieres apurar? Literalmente me estoy agarrando los testículos delante de todos y es un poco incómodo, como yo mismo me estoy agarrando los testículos y entonces... Sí, te entiendo. Sí, continuemos. Ya sé, pongámosle pausa a esto. Bueno, lo que sí queda claro es que al hacer este juramento, esta promesa y poner la mano debajo del muslo de alguien, la mano queda justo debajo de los testículos de esa persona. Y estos son como los testigos de este juramento. Curiosamente, esto significa la palabra testículo, pequeños testigos. Viene del latín testículos, compuesto de testis, que significa testigo, y del sufijo culus, que es usado como un diminutivo. Así que en teoría pues son los pequeños testículos. O sea, los pequeños testigos. ¡Ey! ¿Ya te puedes apurar? Yo me quiero zafar. Oye, ¿cómo te zafaste? Se supone que te puse en pausa. ¿Qué no sabes que los tres somos uno? Los tres somos estamos uno, representando a la Trinidad, o sea, a Dios. Oye, sí es cierto. No lo había pensado. Sí. Estamos representando a la Trinidad y no me había dado cuenta. Dios del Padre. Pero no nos adelantemos porque ellos no han entendido todo esto, este simbolismo de todo esto. Apenas vamos a dar la introducción de todo esto. Así que, oye, pero buen punto, No me había fijado. Somos la Trinidad. Mira, el Padre, el Espíritu Santo y yo, el Hijo. O sea, Isaac. O sea, tenemos a Eliezer. Él. O sea tú como el Espíritu Santo, a Abraham como el Padre y yo a Isaac como a Jesús. Mira qué chistoso, no me había dado cuenta. Pero ok, mejor cambiemos el ambiente.
Mejor este ambiente. Me siento más cómodo. Veamos el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebé. No, bebe. Oh, pero bebé se ve más bonito. Bueno, bebe. Y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Ok, este es el capítulo que muchos pastores, o que todos los pastores utilizan para hablar sobre el noviazgo y cómo conseguir esposa y eso, y está muy bonito. Y también voy a dar yo también mi punto de vista. Pero va mucho más allá este capítulo. Este capítulo está lleno de simbolismos que ni siquiera yo he descubierto todos, porque son muchísimos. Tantos que vas a ver este capítulo con otra perspectiva muy, muy grande. Va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y por ejemplo, apoyándonos en esto que viene, donde que hay que buscar esposa y todo eso, muchos se van por un mal camino desviándose, diciendo que es que yo le voy a pedir una señal a Dios para saber con qué persona me tengo que casar. Y piden esta señal como una señal egoísta para ellos, cuando realmente el propósito de Abraham, del siervo Eliezer, de hecho va mucho más allá. Siempre, si te fijas, siempre pone a Dios: oh Dios de mi siervo Eliezer, Jehová, si tú tienes misericordia de mi siervo, por favor haz que esto sea. Ni siquiera era para él, estaba buscando una señal para ver si le cumplía a Dios este asunto a su amo. O sea, ni siquiera era para él la señal, no era algo egoísta. Y no estaba realmente pidiendo una señal, sino que quería que por medio del comportamiento de lo que él viera, se diera cuenta que esa era una mujer la cual Dios le había preparado a su amo, bueno, para el hijo de su amo. Y lo que estaba pidiendo este siervo, esta señal a través del comportamiento, era algo extraordinario. Estaba pidiéndole a Dios que le mostrara por medio de algo extraordinario, de un comportamiento que normalmente no se ve, porque extraordinario, eso significa más allá del ordinario, que a través de eso extraordinario, él pudiera darse cuenta de esta mujer extraordinaria. Pues sí, tomando los datos que ahora sabemos, un camello puede tomar hasta 135 litros de agua en 13 minutos. Por lo que, si tenía que dar a todos esos camellos, significa que un jarrón de 3 litros tendría que sacar 460 veces agua del pozo para todos los camellos. Si era de 3 litros ese jarrón, si fuera de 2 litros, un poquito más chiquito, serían 675 veces las que tendría que sacar agua para esos camellos sedientos. Una mujer sola, para todos ellos, de alguien que no conoce, es algo extraordinario. Ahora, justamente lo que se encuentra en estos versículos es algo increíble, hablando en el método de secuencia de letras equidistantes. Este código, veámoslo. Vamos a comenzar con lo profundo de este capítulo. Es increíble. Veamos qué dice el código. En este código se encuentra la palabra, Jesús, en hebreo se dice Yeshua y vale 386 en hebreo. Curiosamente, Yeshua, que vale 386, es la misma cantidad a la que se encuentra este código. Y se encuentra desde Génesis 23:16 en la palabra hijo hasta Génesis 24:16. Y por si fuera poco, que es algo como muy fuera de lo común, que el mismo valor en gematría del valor de Jesús sea el mismo del código,
por si fuera poco, justamente al lado de su nombre, así al ladito, se forma otro código y dice Yoná. Pues no sé si se pronuncia así, pero significa paloma. Y justamente a la misma distancia se vería algo así. Y bueno, este código forma parte de otro más grande, el cual es muy enredado si lo vemos así como lo estamos viendo, porque realmente no se entiende. Pero si acomodamos cada letra como en una hoja de Excel, cada letra en un cuadrito, sería una sopa de letras en el alfabeto hebreo, ¿no? Pero se vería algo muy ordenado y diría algo así. Como puedes observar, el código se muestra a Jesús y al lado la paloma juntos a la misma distancia, y de ellos se forman palabras importantes con base en el texto que estamos viendo, que representa pues el siervo, Eliezer, representa al Espíritu Santo, y Abraham representa al Padre, quien es que envía al siervo a buscar a su novia para su hijo Isaac. O sea, Dios está mandando al Espíritu Santo para buscar novia para Jesús, o en este caso, de acuerdo al contexto, es Abraham enviando a Eliezer, su siervo, para conseguir novia para su hijo Isaac. Y en el código pues refuerza todo esto, dice nuestro maestro, amén, roca y yo soy. O sea, ¿quién es la roca? ¿Quién es yo soy? Después viene ahí justamente el nombre de Jesús, dice Jesús, paloma, y en nuestro maestro se junta con la palabra Jesús. Y Jesús dice mi Padre, Jesús, Hijo, yo soy la roca. Lo que nos da a entender y nos está iluminando por primera vez que todos estos simbolismos de estos personajes está hablando tanto de la paloma, que representa al Espíritu Santo, tanto a Jesús, que representa al Hijo, y tanto al Padre. Pues ahí dice mi Padre, Jesús, mi Padre. Prácticamente es el Padre de Jesús buscando novia para él. Muy bien, ahora continuemos leyendo el versículo 15. Y aconteció que antes que acabarse de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebé. No, bebe. Sí, bueno, ya, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre todas estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían, y pusieron delante de qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Ok, alto. No se dejen engañar por personas así. Más adelante vamos a conocer un poco más a este Labán, y vamos a ver que realmente esto es un pequeño
señal una pequeña señal de cómo es esta persona en su corazón, pues le estaba interesando solamente las cosas materiales. Se fijó que llevaba las pulseras y esta cosa en la nariz, y eso es lo que le interesó, que era de oro, que tenía valor. Así que más adelante lo conoceremos. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua en tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebé, y también a tus camellos daré beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Y entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra y o a la siniestra. En este versículo 43 a Rebeca se le llama doncella, en el hebreo alma, y en el versículo 16 es al revés, se le dice virgen. Esto a partir de aquí ya es un gran golpe para todos mis amigos judíos, pues ellos no quieren aceptar que María y bueno, y a Jesús y todo eso ya saben. Entonces aquí está una pequeña demostración de que como la palabra doncella o alma en el hebreo se puede traducir tanto virgen, tanto como doncella, y representan lo mismo. A Rebeca se le está llamando de las dos maneras en este capítulo. Entonces esta es una señal de que la Virgen María o la doncella pues realmente era virgen, y entonces de ahí se agarran de que no era virgen, se llamaba doncella, y no es si una doncella pues no tiene que ser necesariamente virgen. Pero bueno, aquí estamos viendo que una doncella se traduce igual, en la Septuaginta así lo traduce, tanto virgen como doncella se les traduce del mismo modo. Y empezamos con las dificultades para los judíos, porque esto ya se está poniendo cada vez más bueno, y vamos a ver que todo esto representa a Jesús. Ahora retomemos el método de secuencia de letras equidistantes. Dice, la frase yo soy y Jesús se encuentran tomada de las palabras Dios y hermano, etc. O sea, es muy importante recordar que la frase yo soy también es el nombre que usa Dios cuando se le reveló a Moisés en la zarza. Pero con base en este contexto, confirma que es el simbolismo de lo que es el Espíritu Santo, que es el que hace el trabajo del siervo Eleazar, pues va a las naciones hablando en el nombre del Padre, buscando esposa para su hijo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Empezamos con las cosas más profundas todavía, de las cuales yo todavía no le he encontrado un significado
profundo, así que por favor les pido que me ayuden. No sé si se dieron cuenta, pero a lo largo de todo este relato, el número 10 está presente en todo esto. Y este número 10 tiene que estar relacionado forzosamente con la iglesia. Pero el número 10 representa muchas cosas. Así que todavía yo no le encuentro mucho significado a esto profundo de lo que quiere decir con respecto a la iglesia. Porque todo esto habla sobre la iglesia y Jesús. Entonces, no sé si te diste cuenta, dice 10 días, 10 ciclos de oro, 10 camellos, que esperes 10 días, se tardaron 10 días de viaje, eso creo que también fueron 10 siervos, o sea, el número 10 está en todos lados y esto es algo de que tomarle mucha importancia. El número 10 lo tenemos con relación a los 10 mandamientos, pero con relación a la iglesia, ¿qué podría significar? Y eso te lo dejo a ti de tarea. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar en el campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y la consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahora sí, ya metiéndonos de lleno en todo esto, ¿qué significa todo este capítulo? Bueno, para comenzar, vemos que se repite la historia, la repite 2 veces, la cuenta como pasó una vez y luego la vuelve a contar como contándosela a ellos. ¿Qué significa? He visto que normalmente en toda la Biblia, cuando se repiten versículos, se repiten capítulos, normalmente hay algún mensaje oculto que nos lleva a Cristo. En este caso la repetición no se hace así, sino que simplemente como que lo único propósito de ver la repetición es que el siervo ya no dice tantos detalles como para convencer a Rebeca de que fuera con su amo, de Eliezer. Y eso es lo único que yo pude distinguir. Quizá en el hebreo hay algunas otras cosas que no me di cuenta, y así que pues les pido esa ayuda como para saber qué viene en esta repetición que se oculta. Pero vamos a ver lo que realmente se oculta en simbolismos de todo este capítulo. Ahora sí, ¿por qué les dije que el título es el día en que el Espíritu Santo le tocó los testículos a Dios? Ya vimos qué significa todo eso, pero vamos a ver los simbolismos. Ahora sí vamos a explicar todo esto. Para empezar, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple las mismas funciones que el siervo Eliezer. Para esto hay un chorro de versículos que apoyan todo esto. Las funciones del Espíritu Santo es ir a buscar a la tierra una esposa para el Hijo de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, Abraham representa a Dios Padre, que el cual le está pidiendo al Espíritu Santo: júrame que vas a ir a la tierra para buscar una esposa para mi hijo. Y el Espíritu Santo toma de los testículos a Dios en esta figura, simbolismo, y le está jurando casi por sus hijos de Dios, que sí, te lo voy a jurar, voy a ir a la tierra a buscar a personas que sean de su mismo pueblo, no personas que no crean en Dios, no a personas que no sean de su pueblo, sino tiene que ir a buscar a personas que sean de su pueblo. El mismo pueblo, ya sabemos la historia, lo rechazó, por lo tanto esa bendición se amplió para todo el mundo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Busca a todas estas personas tratando de convencerlas para llevarlas a las bodas del Cordero. Y aquí es como podemos ver, les guste o no, el rapto.
Porque esto no está hablando aquí de ninguna segunda venida de Cristo, solamente está hablando del rapto. Pero no está mezclando ni el rapto ni la segunda venida de Cristo, solamente está hablando de esa función, o sea, del rapto en cuanto a la función que tiene el Espíritu Santo de sacar de cierto lugar de la tierra para llevarlo, para que ese grupo de personas se casen con el Hijo de Dios, o sea, se casen con Jesús. Por lo tanto, Isaac representa a Jesús, el cual es el unigénito del Padre. Abraham tenía un unigénito que era Isaac, su único hijo oficial. De ahí nos podemos meter a cosas más profundas y meter basura y decir que Satanás quería tomar ese puesto de su hijo y por eso se rebeló y bueno, tantas cosas, pero ese no es el asunto de ahorita. Ahorita solamente es un asunto de amor. Yo cuando estudié este versículo dije, bueno, ¿dónde está el amor? Si realmente Isaac no conoce a la señora esta, ni la señora esta conoce a Isaac, ¿y cómo es que se van a casar? ¿Dónde está el amor? Y el amor está en Abraham, en que él manda, él quiere algo precioso, algo puro para su hijo. El contexto de esa época nos ayuda para entender ese amor al Padre, y ahí es donde está ese amor. Hablando del rapto, el rapto es como la demostración de amor del Padre hacia su Hijo. No hablando de la segunda venida, no hablando del rapto como lo pintan, sino hablando como del rapto de un momento en el que Dios está demostrando su amor a su Hijo. Ahora ya vimos al Padre, ese amor que lo podemos ver en este rapto o en este hecho de amor. Ya vimos a Isaac, vamos a verlo todavía más, pero ya vimos él cómo es el unigénito del Padre. Ahora vamos a ver a Rebeca. Esta Rebeca yo la considero, chale, qué incrédula, o sea, podría decirla, qué fácil te viste, o sea, y es que así nos vemos nosotros como a la iglesia. ¿A qué me refiero? Rebeca se iba a casar con un tipo al que ni siquiera había visto en su vida y la convencieron de irse a casar a una tierra que ella no conoce, que el tipo con el que se va a casar no conoce, y la convencieron por medio de palabras. Y esa es la iglesia, así somos nosotros los cristianos, eso somos. Nos hablan bonito, nos pintan el cielo, nos pintan a Jesús para casarnos con Él, cuando ni siquiera conocemos a Jesús. No lo conocemos, nadie lo ha visto, y lo único que tenemos son libros que ni siquiera, bueno, sí podemos dar cierta fe y legalidad porque fueron analizados por el jefe del departamento del FBI y demostró que en base a los conocimientos que él tenía, pues que sí son libros que hablan verdad, o sea, que fueron hechos reales, ¿no? Pero al final de cuentas, tú no has visto a Jesús, yo no he visto a Jesús, y nos están convenciendo de irnos a casar con un tipo al que ni siquiera conocemos ni jamás los hemos visto en la vida. Pero ese es el simbolismo, esa es la iglesia. Estamos confiando en lo que nos dice este siervo, en lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de la Biblia. Nos dice el Espíritu Santo en nuestros corazones: cree en Jesús, él te salvó, Él murió por ti. O sea, nos está convenciendo de que dejemos toda esta tierra en la que vivimos para vivir una vida en la que nos va a llevar para casarnos con Él en las bodas del Cordero. Y si te fijas, Rebeca tiene un hermano que se llama Labán, que es ambicioso, le importa el dinero, le importa lo económico. Y esa es nuestra situación como cristianos que tenemos que afrontar. Tenemos una vida en la que nos están ofreciendo muchas cosas materiales, cosas que nos enfoquemos en las cosas de oro, que nos enfoquemos en las cosas que son de esta tierra. Pero el Espíritu Santo o el desierto nos está convenciendo para decirnos: yo tengo tesoros más de lo que tú ves aquí. Deja a tu hermano, o sea, deja a las personas, a tus familiares, como Rebeca, abandona a tus familiares para algo que te estoy prometiendo. Deja esas cosas materiales, que te voy a prometer algo que no puedes ver, pero te lo estoy prometiendo. Pero tienes que abandonar a tus familiares que no creen en Cristo. Pero si lo haces, te vamos a llevar a una tierra en donde vas a ser madre de millares y millares, así como lo dice el versículo. Y esa es la posición como Rebeca, nosotros como mujer, como iglesia, que tenemos. Estamos siendo convencidas por el Espíritu Santo, Eliezer, que dejemos esta tierra para casarnos con Jesús
con alguien que no conocemos. Y, lo siento, yo sí estoy bien convencido. Y bueno, algo que se me pasó decirles es que, ¿qué significa que Abraham le haya dicho al Espíritu Santo? Bueno, Dios le haya dicho al Espíritu Santo que fuera a la tierra a sacar personas de su misma creencia. O sea, Abraham le dijo a Isaac que fuera a la casa de su parentela. Significa que la tribu de Efraín, que se esparció por todo el mundo, por todas las naciones, que de ahí tenía que sacar el Espíritu Santo a la iglesia. Esto se entiende que es como para todo el mundo, que por eso el sacrificio que Jesús hizo es para todos. Y sí, pero para los que son más cerrados o cosas así, pues podemos decir como una opinión que esta tribu de Efraín que se esparció por toda la tierra prácticamente son todas las personas, como opinión, que terminan con apellidos que Pérez o ETZ, que a final de cuentas era como el simbolismo para que los judíos se reconocieran entre ellos. Cuando se fueron desparcidos entonces en toda la tierra, se dieran cuenta que cuando se apellidaban Pérez, Hernández, todo lo que termina en ES, Z, pues se dieran cuenta de que tenían ascendencia judía. Después de tanta mezcolanza de todo el mundo, de todo el planeta, todos contra todos los judíos, de que se esparcieron completamente, pues algunos dicen, pues sí, tienes ascendencia judía por tus apellidos, por esto y por lo otro. Entonces, a final de cuentas es como se entiende que Jesús vino al mundo y el Espíritu Santo ahora es su función de buscar esta familia esta esposa para Dios. Y de ahí que nosotros como cristianos venimos como de la tribu de Efraín. Y bueno, ya por último y de lo más increíble de este tema con respecto a este rapto o escena de amor, yo le llamo. Fíjense muy detalladamente cómo sí hay mucha diferencia tanto el rapto como la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo estamos hablando con base en este capítulo 24 de Génesis, ni siquiera estamos en el Nuevo Testamento, o sea, Génesis, primeros capítulos 24. ¿Cómo es que no hay una segunda venida de Cristo en este movimiento, en este capítulo? Cristo es Isaac, bueno, está simbolizado en Isaac. En ningún momento Isaac va y dice voy a ir a la tierra. De hecho, Jesús, bueno, Dios, el Padre o Abraham está diciendo, guarda este Espíritu Santo de llevar a Jesús a la tierra, no lo lleves para allá, si no la iglesia, si Rebeca no quiere venir, no lleves a mi hijo para allá. Este simbolismo del capítulo 24, no hay ninguna segunda venida de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a haber, sí va a venir, pero en este contexto solamente está hablando de un rapto, nunca hay un juicio. Los capítulos anteriores de donde vimos a Lot, ahí sí hay un juicio. Ahí le está diciendo, no puedo hacer este juicio hasta que haya sacado de esa tierra a esas personas. Por lo tanto, ya cuando las haya sacado a la iglesia de esa tierra de pecado, es cuando ya puede venir el juicio. En este capítulo 24 ni siquiera se ve el juicio. Lo único que se ve es un momento romántico y amoroso entre el Padre y su Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Vean el video, vean. Es más, primero vean el versículo 63. Desde el 63, por favor. Ok, te leo el 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo, se cubrió, y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Ya se dieron cuenta, no hay ninguna venida no hay, en este ejemplo, no hay ninguna segunda venida de Cristo. Sí va a haber. No en este capítulo no se ve así, sino que Jesús, que representa a Isaac, dice que estaba en el pozo de Beersheba o no sé dónde estaba, pero dice que Isaac estaba en el campo, no estaba en la casa de Abraham. Abraham representa al Padre, ahí estaba Abraham sentado, que representa al Padre, sentado. ¿Y Isaac dónde estaba?
pues debería estar a la diestra del Padre, pero no estaba en la casa. ¿En dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Isaac? En el campo. En el campo. ¿Qué significa el campo? Si la casa de Abraham representa el cielo, la tierra de la parentela de Abraham representa la tierra, allá tan lejos donde fue Eliezer, ¿dónde está el campo? Está justamente a la mitad. ¿Y qué representa el campo? ¿Qué hay entre el cielo y esta tierra? Entre el cielo de Dios y esta tierra está las nubes, está este primer cielo. ¿Qué significa esto? Que Isaac, cuando ve venir al siervo, significa que Isaac es que estaba en el campo, no estaba en la casa del Padre, sino que estaba en el cielo, este primer cielo. Y cuando ve que el Espíritu Santo, Él es el que hace el rapto, el Espíritu Santo es el que hace el rapto, no lo hace Jesús. Jesús no va a la tierra a sacarnos, no viene a la tierra a sacarnos. Eliezer es el que nos hace, el que nos levanta de aquí, de esta tierra, y nos lleva a las nubes para el encuentro en las nubes de la iglesia con Jesús. Donde se ve el juicio, eso no se ve aquí. Donde se ve la segunda venida de Cristo, eso no se ve aquí. Aquí el único simbolismo es que Dios está en el cielo, Jesús está en este primer cielo, y el Espíritu Santo levanta a la iglesia, levanta a Rebeca para llevarla a encontrarse en el campo con Jesús. Y así es como se explica el rapto, que sí existe, muy diferente de lo de la segunda venida de Cristo. Si no te es suficiente esto, compáralo, junta este capítulo con el capítulo del rapto que hace con Lot, y junto con el rapto que también se ve con Noé. En los tres casos, el arca de Noé es levantada al cielo. Por lo tanto, todos quedan en la tierra, y el arca, en un lugar especial que es la iglesia, es levantada hasta el cielo para encontrarse en el arca, para encontrarse con Dios, que es el que lo salva. Del mismo modo, con Lot es sacada la iglesia antes de un juicio. Significa que está a punto de la segunda venida de Cristo, está impedida hasta que sea sacada la iglesia de ahí, hasta que sea el rapto. Con puro capítulo de Génesis del Antiguo Testamento explicando el rapto y la segunda venida de Cristo. Y en este capítulo es este encuentro, en este capítulo 24, este encuentro entre Eliezer, el Espíritu Santo, Jesús y la iglesia. ¿Qué tal? Así que con base ya al Antiguo Testamento nos faltan muchos años para llegar a esos capítulos y estudiarlos y los puedan ver, pero puedes comparar estos con esos versículos y ver esta pequeña diferencia entre un rapto y entre una segunda venida de Cristo, en el cual, por ejemplo, en el rapto Jesús no toca la tierra, como les dije, como está aquí especificado, no toca la tierra, sino que el encuentro lo hace en el campo, que representa el cielo. Y en la segunda venida de Cristo, Jesús ya toca la tierra, sus pies ya están en la tierra y ya toca. Y el propósito de uno y del otro es diferente. Hay que seguir estudiando mucho. Simplemente yo di lo que hay en este capítulo. Quizá hay muchas cosas que esté bien, quizá hay muchas cosas que estén mal, pero hay que seguir aprendiendo. Y yo no me niego si alguien me dice, oye, estás mal en este punto, vamos a analizarlo. Siempre y cuando analicemos todo lo que quieran, siempre y cuando no nos desenfoquemos de lo principal. Este círculo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Jesús vino a morir por ti. Jesús es el único salvador de la tierra. Todos los temas alrededor de este los podemos analizar. Siempre y cuando este punto central, por medio de la gracia es que somos salvos, todos esos puntos centrales, siempre y cuando los tengamos a la par, podemos discutir todo lo que quieras alrededor, que son temas como seculares. El principal es ese. Cristo murió por ti. Pero si quieres discutir lo demás, pues adelante. Hay que no discutirlo, hay que aprender. Que ese es el propósito de este canal, aprender. Si hay algunos puntos que me tienes que decir, adelante. Y
Respecto a lo que siempre hablan los pastores aquí de cómo buscar esposa, vamos a darlos también. Para buscar pareja, para buscar novia o pareja o esposa o como quieras llamar, con base en este capítulo, el primer punto es enfocarse en Dios. Isaac no estaba preocupado de que me voy a casar, no me voy a casar. Híjole, esta filistea se ve bien bonita. No estaba preocupado por nada de eso, él estaba trabajando en el campo. Entonces, la primera enseñanza que nos deja este capítulo es que tienes que esperar en Dios. Si tú estás confiando, haciendo la voluntad del Padre, que en este caso Isaac estaba haciendo la voluntad de su padre Abraham, pues tú no te preocupes por eso, porque Dios es el que va a buscar esa necesidad que tienes. Él es el que la va a cumplir. Pero tú tienes que estar enfocado en obedecer. Tú tienes que estar sujeto a tu Padre Dios. Segundo punto. En este segundo punto, lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer lo imposible para casarnos con alguien que sea del pueblo de Dios. Y se los digo con experiencia propia. Hay que buscar hasta lo imposible para casarse con alguien que sea del pueblo de Dios. En este caso, tuvo que ir hasta tierras muy lejanas para buscar a alguien que sea de la misma fe de la que tú eres. Punto número 3. Y de este punto número 3 me compadezco de muchos, porque el punto número 3 es, si no encuentras a esa persona, lo mejor es no casarte. Le dijo el padre Abraham, si la mujer esta no quiere venir contigo, tú quedas libre. Pero a mi hijo no lo regreses allá. O sea, a mi hijo que se quede mejor solo a que quede con alguien que no sea de su misma fe, o sea, de su misma parentela. Difícil para muchos. Siguiente punto. Cuarto. El punto número 4 es, busca a la persona en el lugar adecuado. En ese caso, él sabía que la estrategia era estar en el pozo donde las doncellas van a ir a ese pozo. En este caso, en nuestro tiempo, no es ve a un antro donde sabes que están ese tipo de mujeres que no creen en Dios o que no tienen a Dios en sus vidas. Entonces, es buscar a la persona en el lugar adecuado. Muchos pastores dicen que no es bueno los campamentos porque terminan con noviecitas y todo esto, pero al final de cuentas, siempre es mejor alguien de tu fe que alguien que no sea de tu fe, o sea, pues mejor no te cases, ¿no? Pero en este punto, ya llegando en este punto, es busca a la persona en el lugar adecuado. Y si un campamento, pues es lo más adecuado, lo más cercano que puedas, pues qué mejor que andarla buscando en un antro, ¿no? Luego, por no ir a esos lugares, terminan yendo a otros. Entonces, siempre promover lugares, campamentos cristianos y cosas así que sabes en donde podrías encontrar realmente una persona de tu misma fe. Quinto, busca a la persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Eliezer pidió que se haga la voluntad de ese favor a través para su padre Abraham. O sea, estaba pidiendo la voluntad de él, ni siquiera era su voluntad. Siempre hay que buscar la voluntad de Dios. Quizá esa persona con la que te quieres casar llene muchos aspectos de tu vida, pero quizá no es la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Sexto, hay que buscar a la persona no conforme a su belleza, aunque le duela a muchas personas. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero siempre es mejor dejar la belleza a un lado. Incluso Rebeca se tapó, se veló antes de ver a su esposo. Y si te fijas, lo que buscó el siervo Eliezer no fue su belleza, fue una actitud, como les dije, algo extraordinario, una actitud extraordinaria. Entonces, busca a esta persona conforme a su actitud, cómo se comporta con los demás, cómo se comporta si es una persona extraordinaria, que hace cosas más allá, fuera de lo común. Y algo para terminar respecto a esta área de cómo buscar pareja, muchas personas buscan, bueno, quizá no muchos van a estar de acuerdo, pero con esto podemos decir que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, aunque les duela creerlo a muchos. No digo que no existe el amor,
a nivel emocional, sino que eso es enamoramiento. Cuando uno se enamora, lo que tiene es un cambio químico en el organismo de la dopamina y todas estas cosas que no tengo tiempo para explicarlas, pero al final de cuentas estás drogado naturalmente y es ese placer que se siente de estar con esa persona. Los científicos dicen que dura de 7 meses a 1 año y medio. Ese es el proceso del enamoramiento. A partir de ese año y medio, de lo que dure en tu caso, ya se convierte, ese sentimiento amoroso se convierte en algo maduro, y ya cuando es algo maduro, esa decisión de estar con esa persona a pesar de cualquier cosa, a pesar de que o hasta que la muerte los separe, eso es el amor. Es una decisión madura, algo que ya pasó el enamoramiento, pero sigues enamorado de cierto modo porque te gusta estar con esa persona, pero ya conoces todos sus errores y todos sus defectos, y a pesar de y hasta la muerte es que decides estar con esa persona. Por eso el enamoramiento dura poquito, pero el amor dura... ¿Cuánto tiempo nos ha amado Dios? Por eso el amor es una decisión, no es un sentimiento. Y bueno, ya, finalmente para terminar ahora sí este capítulo tan largo, es que trae mucho, por eso es como de mis favoritos. Vamos a ver la comparación de lo que hay entre el padre Abraham, su hijo Isaac y Dios y su hijo Jesús, cómo son exactamente lo mismo, y todo esto era una señal de lo que iba a suceder. Y por eso, con tanto detalle, podemos decir que la Biblia es infalible. Veamos estas comparaciones. Voy por mi hojita. Y para hacerlo más rápido, nada más voy a decir qué es lo que significa, en qué se comparan o en qué se asemejan estos dos nacimientos y dos padres y dos hijos. El primero es que los dos son hijos de una promesa y sus nacimientos son prometidos. Abraham y Isaac, Génesis 17:9, y en Jesús, Lucas 1:31. Después, pasa un largo periodo de tiempo para cumplir la promesa o para que nacieran. En pocas palabras, Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para el nacimiento de su hijo, o sea, 25 años. Y con lo mismo con Jesús, en base en Génesis 3:15, o para que naciera, la humanidad esperó poco más de, o casi exactamente, todavía no lo sé, pero así casi 4,000 años desde que hizo la promesa en Génesis 3:15. Después, era un nacimiento imposible de creer, pues Sara se rió de incredulidad. Génesis 18:12. Y el nacimiento de Jesús fue imposible de creer por la expresión de María. Fue como de, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Lo vemos en Lucas 1:34. El nacimiento de Isaac fue milagroso. Génesis 18:11. Igual que en el de Jesús. Lucas 1:34 y Mateo 1:18. El nacimiento de Isaac se cumple en el tiempo exacto establecido por Dios, Génesis 21 del 1 al 2, y en el caso de Jesús se cumple exactamente como dijo Dios, en Gálatas 4:4. Se le puso nombre mucho antes de que naciera, Génesis 17:19, igual que a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 1:21 al 23 e Isaías 7:14. Después, Dios le pone el nombre a Isaac, eso en Génesis 17:9, y Dios le pone el nombre a Jesús en Mateo 1:24 al 25. El nacimiento de Isaac trae alegría. Abraham se ríe de la alegría y así le pone a su hijo Isaac, que significa alegría y risa. Y el nacimiento de Jesús trae alegría. Mateo 3:17. Pregúntale a todos ellos cristianos que si no les da alegría, excepto esos que están así. Después dice, Isaac es obediente incluso antes de su muerte y no pone resistencia para ser sacrificado, y se entregó a la voluntad de su padre, como vimos en Génesis 22:9 y todo lo que les conté en el libro de Jacer. Y lo mismo pasó con Jesús. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puso resistencia para ser crucificado y se entregó como ofrenda voluntaria a su padre. Vimos que era el agua, la fuente de vida, la fuente de agua viva que tenía sed. Y vimos que era la palabra, que no pronunció palabra, con millones de ángeles esperando por su palabra, y no pronunció palabra hasta su muerte. Después vimos que Abraham es el padre que sacrifica a su hijo en Génesis 22. Y Dios es el padre que sacrifica a su hijo de acuerdo con Juan 3:16.
Isaac es el hijo amado por su padre. Jesús es el hijo amado por su padre, de acuerdo con Marcos 1:11. Isaac es hijo del anciano de grande edad. Tenía Abraham 100 años cuando nació Isaac. Génesis 21:5. Jesús es el hijo del anciano de días. Daniel 7:22. Isaac se expresa con Padre mío. Eso en Génesis 22:7. Jesús se expresa con Padre mío, de acuerdo a Mateo 26:39. El sacrificio en el monte Moría, el lugar donde Salomón hizo el templo, es donde Jesús murió, exactamente el mismo monte, tanto de él como él, el mismo sacrificio. Isaac es el unigénito de Abraham, Hebreos 11:17, y Jesús es el unigénito de Dios, Juan 3:16. Isaac iba a sufrir la muerte hacia su propio padre, hecha por su propio padre. Jesús sufrió el castigo de la ira de la justicia por su propio padre. Isaías 53, del 4 al 5. Isaac tenía 37 años cuando Abraham iba a ser sacrificado. Bueno, Jesús murió a los 33. Isaac carga la madera para su propio sacrificio. Génesis 22:6. Jesús carga la madera para su propio sacrificio y después con ayuda. Bueno, Juan 19:17, y justamente ahí es cuando se cumple lo de la vaca roja. Falta mucho para que veamos eso, pero no tanto. 3 días de agonía de Abraham al saber que tenía que matar a su hijo en todo ese camino, después del proceso. Jesús estuvo muerto por 3 días. Isaac resucitó al tercer día, pues tardan 3 días en regresar a la casa de Abraham, y su esposa fue como si Isaac hubiera resucitado. O sea que el tiempo de regreso para Sara, que vimos que también representa como simbolismo de Dios, el Padre, tarda 3 días en regresar a casa. Igual que Jesús. Tardó 3 días. Resucitó al tercer día en 1 Corintios 15, de 3 al 4. Y después dice, el carnero era de olor grato a Dios. Éxodo 29:18. Jesús fue sacrificio como olor grato, de acuerdo a Efesios 5:2. Abraham le preparó esposa a su hijo. Dios le preparó esposa a su hijo. Abraham manda por medio de su sirviente a buscar esposa para su hijo. Dios manda por medio de su Espíritu Santo a buscar esposa, o sea, la iglesia, para Cristo. Abraham tiene un siervo que busca por medio de la oración y puede cumplir lo que le encarga a Abraham. Y el Espíritu Santo busca por medio de cumplir el mensaje de Dios, que todas las personas crean en él. Después dice, proveyó Dios el cordero, y Abraham dice, Jehová proveerá cordero. Génesis 22:14, Dios provee la salvación al mundo dando a su hijo como un cordero. Juan 3:16. Abraham creía que si Isaac moría, Dios de algún modo tendría que resucitarlo para poder cumplir la promesa de que tendría gran descendencia. Así que si me estás dando el hijo con lo que me vas a cumplir la promesa y me pides que lo mate, de algún modo me lo tienes que resucitar para poder cumplir tu promesa. Así que tú me lo pides, yo lo cumplo, pero ya tú cómo le vas a hacer, seguramente lo vas a resucitar. Y eso es lo que hizo Dios. Jesús se le prometió el que resucitaría el tercer día. Se llevaron un asno en Génesis 22:3, Abraham, y Jesús entró a Jerusalén en un asno, Marcos 11:7. Isaac es simiente de Abraham, Jesús es simiente de Abraham. Rebeca aceptó dejar su casa y su parentela para casarse con Isaac, entre lo que abandona toda su familia, o sea, lo que les interesa, la familia, que les interesa las cosas materiales y no las espirituales. El mundo es nuestro hogar temporal donde está nuestra familia, pero es pagano, politeísta, amante del dinero y las cosas materiales, con muchas filosofías, etc. Rebeca aceptó casarse con alguien que no conocía y nunca había visto, solo se le había hablado de él. La iglesia acepta casarse con Jesús, quien nunca lo ha visto, quien nunca ha hablado con él, y solamente se nos ha hablado de él. Fue circuncidado al 8º día Isaac, y Jesús fue circuncidado al 8º día. Y con terminamos este enorme capítulo 24. Nos vemos.